El sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 15 de septiembre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Un saludo especial para Eury Cabral, que está hoy también aquí en cabina, porque yo me retiro un poco más temprano. Buenos días, pues a toda la audiencia de Zora, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos inmediatamente con la agenda que vamos a agotar, que pretendemos agotar en el día de hoy. Primero, hablaremos de la posición de Educa y del tema que tiene que ver con la violación de la Ley General de Educación, la violación de la Constitución de la República y otras cosas, porque eso no se queda solamente en el marco de la educación. Ya lo explicaremos. Ojo avisor sobre la crisis haitiana. Y entonces vamos a hablar también, porque es un tema que no son temas tan conocidos y es importante que estén en dominio de todos, de algunas propuestas rechazadas por el padre de la patria por amor a la dominicanidad, de cosas que difícilmente cualquier otro político hubiese rechazado. Ya hablaremos de eso también. Pero bueno, vamos primero con el tema que tiene que ver con este asunto. Partir de un marco, quien establece que un director regional y un director de distrito son cargos que deben ser seleccionados por concurso, es la Ley General de Educación, que es una ley orgánica. Esa es la ley, pues 66-97 en su artículo 139. Yo puedo creer que uno de esos cargos no debe ser designado por concurso, sino por confianza, pero lo que yo crea frente a una ley no tiene validez, porque la ley es por lo que nos regimos y sobre todo una ley orgánica. Por eso es que nos regimos. Entonces, el director regional es un cargo docente que se escoge mediante concurso. Eso lo establece la Ley General de Educación, que es la 66-97, que incluye ese cargo entre los cargos docentes. Y la fecha de duración de las personas que son escogidas por el concurso también está establecida por ley. Quiero referirme a primero lo de las declaraciones que ha dado Educa con relación a este tema. Vamos a ver una de las reseñas publicadas. El presidente de la Acción Empresarial para la Educación, Educa, defendió el proceso en el que se seleccionaron 18 directores regionales y 122 directores distritales y calificó de desacertadas las declaraciones de la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, quien consideró ilegítimo el proceso. Samuel Conde dijo que la convocatoria fue sin restricciones y que había más de 54,000 docentes con posibilidades de aplicar a la prueba,
pero que sin embargo por un desacertado consejo del ADP solamente se postularon poco más de 2.500. Explicó que quienes participaron del proceso competitivo se sometieron a procesos eliminatorios sucesivos y rigurosos. Agregó que el proyecto incluyó la evaluación de sus hojas de vidas, una prueba psicométrica, un test de racionamiento lógico, una prueba de competencias y aptitudes, simulación de resolución de casos de gestión y entrevista personal. Sostuvo que para cada cargo el comité de selección, elevó al ministro de Educación una terna sin identificar pujantes, a partir de la cual se decidió, acorde al artículo 109 y 115 de la Ley de Educación, aún vigente. Refirió que Educa formó parte del comité de selección junto al Consejo Económico y Social y al Ministerio de Administración Pública. Bueno, señores, yo creo que una respuesta más contundente que esa al absurdo de la ADP, porque la ADP es un gremio que está para defender los intereses de los profesores. Aquí está actuando como un gobierno que, porque la presidenta pertenece al partido de gobierno, al mismo partido que el ministro, pues se va del lado del ministro en acciones que vulneran derechos de profesores. Eso no ocurrió nunca, eso no ha ocurrido nunca con gestiones de la ADP. Se criticaba mucho a Eduardo Hidalgo, por ejemplo, y hasta a Camacho se le criticó. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es posible que si esta gente tienen la dirección de la ADP, en muchas cosas actúen frente al Ministerio de Educación como adversario? Bueno, en la defensa de los intereses de los profesores, ellos actuaban como defensores de los intereses de los profesores, aunque formaran parte y fueran cercanos o fueran del mismo partido, y Eduardo Hidalgo era miembro del Comité Central y diputado del PLD. Pero ustedes saben que incluso desarrolló una rivalidad con el ministro Navarro que todavía debe permanecer. Entonces, eso, no sé cómo una gremialista de la experiencia de Xiomara Guante, pues llega a una posición como esta. Porque además, ¿quién ha dicho que es la ADP la que está facultada para decir si un concurso fue legítimo o ilegítimo? ¿Y por qué no impugnó ese concurso en su momento? No. Ya ese concurso, tan pronto las autoridades correspondientes, los que estaban aptos para llevarlo, los que estaban, digamos, facultados para llevarlo a cabo, lo llevaron a cabo, ya eso está investido de una presunción de toda la legalidad de las acciones del Estado. Entonces, eso es absurdo. La verdad es que ojalá rectifique Xiomara Guante esa posición, porque ella está asumiendo por razones políticas una posición contra los intereses que ella debe defender, que son lo de los maestros, lo de los profesores. Pero, ¿por qué es tan importante, señores, este tema? Este tema trasciende la educación y su importancia radica y empieza por la educación, pero se extiende. ¿Por qué empieza por la educación? Bueno, no creo, aparte de la pandemia, aparte de la crisis económica, que tengamos otro sector más importante, digamos, más impactante en todo lo que puede hacer una política del gobierno que el de la educación. Si esta medida se mantiene, pues la herida que está infligiendo
a la credibilidad del gobierno sería prácticamente irrecuperable. La imagen del cambio que ha querido proyectar este gobierno, con la que ganó unas elecciones y la que ha querido hacer prevalecer en sus acciones iniciales de gobierno, esa imagen de cambio quedará muy maltrecha. E incluso sobre ella se impondrá no la imagen de cambio, sino la imagen de un retroceso. Porque lo que eso está marcando es un retroceso de la escogencia por concursos de puestos docentes, en lo que la política siempre puede influir. Una cosa es influir, pero una cosa es que esto está pues determinado a que las personas que definitivamente queden en una terna tienen que ser de los mejores. Tienen que ser los 3 mejores. Ahora, si entre los 3 mejores quedó uno de los míos, mejor. Pero tiene que pasar por el colador de ser uno de los 3 mejores para poder tener el derecho a ser escogido. Entonces, bueno, el que esté ahí como ministro, de alguna manera, tiene este poder, porque la ley le preservó ese poder. Mire, dentro de esta terna, ya después de haber pasado por el rasero de un concurso de oposición que incluyó todas las evaluaciones a las que se ha referido el presidente de Educa, pues usted puede escoger, pero fuera de ahí no. Fuera de ahí no. Entonces, señores, ustedes saben lo que esto está representando. Estamos atravesando por una crisis que no tiene precedentes. Una crisis que no tiene precedentes. La única forma, el principal recurso que tenemos para superar esta crisis es la imagen y la credibilidad del gobierno. No son los funcionarios, no son los PRMistas los que hoy están interesados en que un gobierno mantenga su credibilidad, ¿no? Todo lo que apostamos a la paz social en este país, necesitamos que el gobierno del presidente Luis Abinader mantenga la credibilidad, mantenga la confianza de la población, porque de lo contrario, no se fuñó Luis Abinader, no se fuñó el PRM, nos jodimos todos. Con un gobierno nuevo que pierda la confianza de la población en medio de una crisis. Con un gobierno nuevo que proyecte que se requebraja la seguridad jurídica. Es decir, dando esa imagen, no se afecta solamente la imagen del gobierno, es que estamos en medio de una crisis, y la vida de todos, la vida económica, la salud, depende de poder salir airoso de esta situación, y el norte a seguir es el gobierno. El líder de la crisis es el gobierno. Entonces, todos necesitamos un gobierno que sea capaz de sacarnos de esta situación, y para eso es fundamental que sea un gobierno que mantenga buena imagen. De lo contrario, señores, uno pone la cabeza en una almohada y no sabe si al otro día la encuentre. No sabe si al otro día la encuentre, porque ahí tenemos un espejo a donde paso a seguida, que es el espejo de la situación de Haití. No. Nosotros no podemos darnos el lujo, consentirnos el lujo de una crisis de confianza en medio de una situación que a veces yo me pregunto, porque fíjense que nosotros hemos sido muy cuidadosos con las acciones del gobierno. Cualquier cosa que haga el gobierno que parezca una cosa positiva, uno la saluda como una cosa positiva, aunque tenga otras impresiones.
Yo particularmente tengo la impresión de que hasta ahora lo que va proyectando el gobierno muestra que no hay plena conciencia de la crisis que se está administrando. No hay plena conciencia de eso. Por eso vemos un gobierno que está actuando prácticamente en la normalidad. Un gobierno sumamente relax, que le sobra el tiempo para una gran cantidad de encuentros y una serie de cosas que no son malas, son positivas, pero el que sabe un poco de la magnitud de lo que se está administrando y de lo que puede sobrevenirlo, le preocupa no solo ver a un presidente en la calle todos los días reuniéndose con fulano, con perencejo, con sutanejo, hoy con un encuentro social aquí, otro día mañana con otro encuentro, otro día. No solo eso. El que sabe la magnitud de esta cuestión se pregunta, ven acá, ¿y las horas realmente de el estudio de la problemática, de la búsqueda de soluciones, de la gobernabilidad? Esas horas no son necesariamente públicas y no son frente a cámaras. No son frente a cámaras. Hay una gerencia. Aquí hubo un presidente que no calentó la silla presidencial y ese no fue uno de los mejores presidentes que hemos tenido. No, aquí hubo un presidente que todos los días buscaba la forma de salir a visitar a alguien y reunirse con alguien. Poco calentó la silla presidencial y los efectos se sintieron. Ahora, en una crisis, bueno, un presidente que sea sociable, pero que la sociabilidad no me le afecte las horas que son imprescindibles, porque a mí me gusta ver las reuniones con todos los sectores, pero ya a mí me hubiese gustado escuchar un plan de recuperación económica. A mí me hubiese gustado saber cómo nos estamos reuniendo, con quién estamos pactando para resolver el problema del financiamiento, los 3,000 millones de dólares de financiamiento que nosotros necesitamos para terminar este año y ver qué estamos haciendo nosotros para el problema del financiamiento, el presupuesto que tenemos para el año que viene. Y todo eso, señores, es con largas horas de trabajo y de rompecabezas que no son necesariamente públicas. Entonces, cuando usted ve que hay mucho tiempo para otra cosa, ya usted sabe que está faltando el tiempo en la agenda para cosas que, sobre todo en un momento de crisis, son claves. Pero bueno, está la situación esta de Haití. Tenemos, señores, protestas policiales. La policía quemando goma, la policía tirando tiros. Es una cosa, pues, descomunal. ¿Hacia dónde ha podido llegar una crisis como la crisis de Haití? Encima de todo lo que había pasado allí, se produjo el 28 de agosto el asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Montferrier Dorval. Entonces, para el esclarecimiento de este hecho se han hecho algunos apresamientos, eso ha provocado protesta. Los policías que estaban al cuidado de la casa de el asesinado, pues entonces la casa fue vandalizada. Se apresaron unos policías, ahora esos policías hubo que ponerlos en libertad. Ese país pues está gobernado por decreto porque no se pudieron realizar las elecciones municipales, congresuales, entonces no hay congreso. No se pudieron realizar elecciones municipales tampoco. No se sabe cuándo se harán unas elecciones con un gobierno muy débil. Muy débil. ¿Qué puede hacer la República Dominicana? La República Dominicana, pues, tiene que apelar a la comunidad internacional para, conjuntamente con la comunidad internacional, ser partícipe de búsqueda de soluciones a la estabilidad democrática de Haití. Y yo digo ser partícipe
porque estoy consciente que por razones históricas, los haitianos pues no simpatizan con ningún tipo de intervención directa en sus asuntos de la República Dominicana. La República Dominicana tiene que participar porque cualquier cosa que pase en Haití es parte de la crisis dominicana. Todo eso que estamos viendo en Haití, quema de vehículos de policía, policía quemando vehículos, todo eso tiene algún reflejo de este lado. Eso nos obliga a nosotros a ponernos alerta y a participar, pero sabemos que no podemos hacerlo por razones directas porque hay un cúmulo de situaciones de atavismo y una serie de cosas que lo impiden. La República Dominicana tiene que, entre ella y Haití, interponer otros actores para que ayuden a la búsqueda de soluciones. Lo que no podemos permanecer es de brazos cruzados. No podemos permanecer de brazos cruzados porque esa crisis está ahí amenazándonos, teniendo repercusiones directas en nuestra economía y creo que nadie más indicado que la República Dominicana para mantener presente a la comunidad internacional su compromiso con Haití, que lo olvida. Y las soluciones que ha pretendido buscar han sido soluciones que después han dejado la situación intacta. Pero esa crisis haitiana es una seria amenaza incluso que se adiciona a la propia crisis que estamos viviendo nosotros por las razones de una pandemia que pues ha impactado seriamente en nuestra economía. En la referencia que he estado haciendo, es importante, muy importante, no dejar de tomar en cuenta algunas cosas. Me refiero ahora a lo que he planteado acerca de un libro titulado Duarte 25 del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Aquí hay cosas de las que los dominicanos tenemos que estar realmente bien empapados. Es una obra sumamente realista. Aquella pretensión de poner a la gente que ha tenido trascendencia en la vida de los pueblos como gente suprahumana que está en una condición prácticamente de endiosamiento, etcétera, etcétera. Eso no creo que es correcto. Es decir, quienes influyen en la vida de los pueblos y han tenido un liderazgo importante son seres humanos. Y eso le dice a otros seres humanos que también pueden hacer lo mismo. Son seres humanos que desarrollan unas virtudes extraordinarias. Entonces, aquí hay dos cosas que es importante que la tomemos en cuenta. Cuando se produce la anexión a España, España, en busca de soluciones a la anexión, toma una decisión, la reina, que pudo haber sido una decisión efectiva para España. Sabemos que Duarte no está en el país cuando estalla la guerra restauradora, que cuando él se entera de la anexión, pasan varios meses porque él estaba en una situación de aislamiento, se entera de la anexión, se entera la familia, después organiza y la forma de llegar a la República Dominicana. Pero está Duarte, digamos, en el exilio. ¿Qué decide España? España dice, pero ven acá, Duarte fue la figura principal en términos de la separación, de la independencia de ese país. La figura clave es Juan Pablo Duarte. Pero con Juan Pablo Duarte nosotros tenemos una ventaja. Incluso nosotros no tenemos que estar peleando en ese país. Vamos a hablar con Duarte. ¿Por qué debemos hablar con Duarte? Duarte
es hijo de español, es hijo de españoles. Españoles por lo siguiente, porque su papá era español. Su mamá era ceibana, pero también era española, porque su mamá era hija de españoles. Es una ceibana cuyo padre era español. Es decir, que estamos hablando de que Juan Pablo Duarte no es otra cosa que un español criollo. Entonces, vamos a resolver el conflicto. Usted sabe qué hizo España, y aquí está eso más o menos documentado. Le ofreció a Juan Pablo Duarte la capitanía general del país. Mira, nosotros queremos resolver este conflicto. El hombre adecuado para resolver este conflicto eres tú, que eres el líder de esa nación, pero además eres español. Entonces, represéntanos, tú vas a ser nuestro capitán general. Desde luego que Duarte rechazó de plano esa oferta y sabemos que lo que vino aquí al país fue a enfrentar a los españoles, fue a enfrentar la anexión. Habiendo tenido la oferta de ser capitán general de España, haber tenido ofertada la capitanía general de España. Pero también en la propia Venezuela resulta que Duarte era amigo del que para entonces era el ministro de lo que sería la equivalencia al ministro de Interior y Policía. Era muy amigo de Duarte cuando Duarte va al exilio. Entonces, él le ofrece una posición importante, pero para él alcanzar esa posición importante, él tiene que adoptar la nacionalidad del país que le ofreció esa posición. Duarte rechazó también esa oferta porque para él la dominicanidad era una cosa que no tenía espacio de negociación. Entonces estamos hablando de un hombre en el ostracismo, un hombre que contribuye como nadie, ¿no?, con la independencia de su país. A la hora de la hora lo que le toca es el exilio. Tiene estas ofertas y estas ofertas las desecha. Pero entonces hay otro tema muy importante, que tal vez este sea ya un poco más polémico. Y este no es propiamente una revelación de este libro, sino de otro libro, pero que está recogida aquí. La persona a la que me refería hace un momento, que era el doctor Elías Acosta, el doctor Elías Acosta, en el gobierno del general José Antonio Páez, era, digamos, una de las figuras más influyentes y era la equivalencia al ministro de Interior y Policía, muy amigo de Duarte, es quien le ofrece a Duarte una posición importante en el gobierno en Venezuela. La única condición era la de adoptar la nacionalidad venezolana y él la rechaza. Además de que había rechazado la capitanía general en Santo Domingo por parte del reinado de España. Pero hay otro tema, que este sí reviste de cierta polémica, porque aquí siempre se ha hablado de que Duarte murió en la miseria en Venezuela. Hay un libro, hay una investigación que desdice mucho de eso. Esa investigación que se titula, que dio origen a otro libro, que no es este, pero que está citado aquí, un libro que se titula Juan Pablo Duarte en la Venezuela del siglo XIX, Historia y Leyenda.
Los autores de este libro son Cecilia Ayala, Werner Wilber y Ariani y Calles. Aquí ellos exponen que es totalmente falsa la versión de que Duarte murió en la miseria en Venezuela. ¿Por qué razón? Los Duartes Díez, es decir, los hermanos de Manuela Díez, se van a Venezuela después que se produce la invasión haitiana, después que Toussaint Louverture pues decide ejecutar la unificación de la isla en nombre de Francia, que ahí es que tiene el enfrentamiento con Napoleón, que manda a Leclerc a desalojar a Toussaint. Tras ese acontecimiento, hubo españoles que se fueron de la República Dominicana. Por ejemplo, Vicente Celestino Duarte nació en Puerto Rico, porque en Puerto Rico fue que se casaron pues don Juan José y Manuela Díez, y su primer hijo nace en Puerto Rico. Ellos se van por el tema de que el padre de Manuela se fue por la cuestión de la invasión haitiana. Sus otros hermanos se establecen en Venezuela, y en Venezuela desarrollan una gran prosperidad en términos de inmuebles y de otros negocios, llegando a ser tan influyente que un primo de Duarte, hijo de uno de sus tíos, se convirtió en presidente provisional de Venezuela en un momento en el que se necesitaba pues una figura de prestigio para hacer frente a una crisis. Vamos a ver aquí si puedo citar esta parte de esta obra, cuando nos referimos a la pregunta, los Duartes, pobres en Caracas. Por mucho tiempo se ha propagado la creencia de que Duarte murió en la miseria y de que su familia estaba desamparada y olvidada en Caracas, Venezuela. Sin embargo, las investigaciones recientes demuestran con documentos que sus tíos Díez Jiménez, hermano de su madre, doña Manuela, encabezado por Mariano y José Prudencio, así como por su primo, eran realmente personas acaudaladas y que se movían socialmente entre los mantuanos. Rosa Duarte compró una casa cuando la familia fue exiliada, una casa que está ubicada a 3 casas donde estaba la residencia de Bolívar, que algunos hemos ido a Venezuela, hemos visitado la residencia de Bolívar. En esa misma vecindad mantuana de entonces, a 3 casas, estaba la casa que compraron los Duartes cuando se fueron al exilio. Entonces, dice, la primera visita, habla de la primera visita de Duarte, que Duarte va por primera vez a Caracas justamente a buscar ayuda económica y va donde sus tíos. La primera visita de Duarte a Caracas, Venezuela, fue en el 1841, a buscar fondos y colaboración para su proyecto independentista, cuando ya estaba enfrascado en las actividades de la sociedad la dramática, y donde regresó lleno de optimismo y de donde recibió posteriormente ayuda económica para su proyecto. ¿Por qué realizó Duarte ese viaje en ese momento a Caracas? Pues porque sabía que sus tíos maternos estaban establecidos allí y ostentaban una muy buena posición económica, pues según la obra que hemos señalado, en su página 26, al pie de la página señala que ya ese año poseían varias propiedades y hasta esclavos. No se ha podido establecer cuándo los hermanos de la madre de Duarte emigraron del Ceibo a Venezuela. En 1801, cuando vino Toussaint, ya eso lo expliqué. Entonces, el caso es que esta familia llega a ser tan influyente que uno de los primos de Duarte, en un momento de crisis en el que se requiere pues una
una persona con prestigio para poder afrontar una crisis, lo escogen como presidente de la República, lo escogen como presidente provisional de la República. Entonces, es importante, señores, es importante a veces no quedarnos con las cosas que ya están establecidas. No quedarnos con las cosas que ya están establecidas, sino darle apertura a muchas cosas nuevas. Esta investigación del 2014 que cité, pues echa por tierra todo eso que nosotros hemos oído siempre, que este hombre que estaba en la miseria, que estaba haciendo velas en Venezuela. Lo de las velas, ¿por qué era? Porque la casa que adquirieron estaba frente a una iglesia. En esos momentos todos la iluminación era con vela, no existía la iluminación eléctrica, pero toda la gente que iba a la iglesia compraba velas para los difuntos, para los santos, etcétera. Una casa con una ubicación estratégica, prácticamente en la parte frontal de la iglesia, daba la oportunidad de desarrollar ese negocio, y desarrollaron ese negocio. Pero era justamente por la oportunidad de estar frente a un templo católico bastante concurrido, entre otras cosas. Cambio y fuera.